Desde la Notre Dame de París hasta Venecia hay 844 kilómetros. En el medio justo de esta medida, a 422 kilómetros exactamente, se encuentra la ciudad de Viena de los roles suizos, la cual recorrí hace unos años y desde la cual descubrí un nuevo eje de un círculo zodiacal con radios de una misma distancia hacia Lyon, Turín, Milán, Stuttgart, etc. Bien, desde la Viena suiza hasta la Notre Dame hacen 411 kilómetros. 400 kilómetros justos hasta las ruinas de la abadía de San Mauro de las Fosas. Es un azar sin consecuencias y desde esta abadía de San Mauro hasta la Notre Dame hacen 11 kilómetros. Un estadio en unidad de longitud medía unos siglos atrás aproximadamente 185 metros antes de esta era preeuropea. 844 kilómetros de Venecia a París o 524 millas hacen igualmente 4.500 estadios. Para comenzar la historia de San Mauricio de las Fosas, yo parto desde el Museo Palacio de la Porta Dorada. La Puerta Dorada es una de las 17 puertas por encima de los muros intramuros de la periferia de París. Esta plaza está al este de la capital. El monumento dorado de la Puerta Dorada de París, para referirse a la estatua dorada situada justo enfrente del Palacio de la Puerta Dorada. La fuente ocupa la mediana central de la plaza Edouard Renard. La plaza se llama Veteranos de Indochina. El nombre oficial del monumento es la bailarina dorada, escultado por el escultor Léon Ernest Duvier para la Exposición Colonial Internacional de 1931. El Palacio de la Puerta Dorada está situado en el distrito 12 de París, construido cuando la Exposición Colonial Internacional de París de 1931 albergaría en grupo los antiguos museos de las colonias, Museo Francés de Ultramar y el Museo de Artes Africanas y Oceanías. Desde octubre de 2007 alberga el Museo de Historia de la Emigración. Este museo, antes de llamarse Museo de la Emigración, estaba dedicado a la naturaleza y ciencia. Era comparable al Museo de la Estación de Tren de Austerlitz. París también cuenta con otros museos de historia natural, incluso de historia humana, en la explanada de Trocadero, como el Museo del Hombre, donde se exhibió y conservó el cuerpo de la mujer Hottentote, estudiada por el profesor Cuvier antes de ser devuelta a su país de origen, Sudáfrica. Tras vivir en París desde la década del 2000, este espacio siempre me ha parecido similar al Museo de Paleontología, al Museo de Anatomía y a su jardín botánico, pero más bien enfocado en la biología humana y vegetal. He visitado muchos museos, pero este siempre me ha llamado la atención. Su principal atractivo era su acuario tropical, que nunca había yo visitado. Es muy parecido al Tesoro de los Delfines del Museo del Prado en Madrid, que poca gente conoce, salvo grupos escolares y niños muy pequeños que lo visitan ciertos días de la semana, porque de lo contrario nadie vendría y estas exposiciones serían desiertas. El propósito principal de esta visita a este emblemático edificio no es educar a los parisinos, sino más bien destacar la dura realidad de la migración en todas sus formas. Polacos, rusos, africanos y asiáticos, ante las dificultades para sobrevivir en sus países de origen, se vieron obligados un día a migrar a tierras más prósperas y pacíficas, donde las instituciones de sus habitantes parecían menos peligrosas. Es posible que estos escolares visitantes no comprendan el propósito de las exposiciones presentadas en este edificio, pero estas les resultan directamente relevantes. Por ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial, oleadas de migrantes llegaron a Francia procedentes de todo el mundo, ya que las guerras habían sumido a las poblaciones de estos países en la ignorancia, impidiéndoles descubrir otras culturas y tradiciones.
En resumen, mi objetivo era visitar este lugar y averiguar qué importancia podía tener en la línea de visión hacia San Mauro de las Fosas si en algún momento se produjera una marcada convergencia o confluencia en la Plaza Dorada. Este acuario tropical, siempre accesible al público, este acuario fue creado en 1931. Alberga aproximadamente 15.000 animales que representan 750 especies. Sin embargo, estas cifras fluctúan constantemente debido a la reproducción, mortalidad, intercambio con otros acuarios, así compras y donaciones. Los animales se dividen en grupos temáticos según cada especie, el tipo de biotopo o las características morfológicas. Tras la modernización desde 2018 se utilizan un total de 84 tanques de exhibición que muestran a los visitantes la diversidad de especies marinas y de agua dulce tropicales. Los cocodrilos se encuentran en una exhibición al aire libre. Este vídeo muestra algunas especies de animales seleccionados. El acuario también pretende tener una influencia educativa en los visitantes, por un lado resaltando la belleza y la diversidad de las especies y por otro llamando la atención sobre la fragilidad y la necesaria protección de los hábitats naturales y de los individuos que las habitan. El acuario de Palacio de la Porta Dorada tiene las siguientes misiones: diseñar y gestionar la presentación de la colección viva, compuesta por animales acuáticos y anfibios que ilustran la biodiversidad de la fauna tropical de agua dulce y marina del planeta. Garantizar su bienestar mediante la calidad de las condiciones de vida proporcionadas, promover el conocimiento de acuariología y servir como centro de referencia en este campo. En esta misma plaza de la Porta Dorada, enfrente justo del Palacio de Exposiciones, se sitúa la entrada del parque al lago de Domesnil. Este lago lleno de animales acuáticos tiene una superficie de agua de 12 hectáreas o 120 metros de lado para un cuadrado. Alrededor del lago, un sendero permite a los peatones caminar a lo largo de la orilla y es frecuentado por muchos corredores, sobre todo en esta época de mayo, pero aún así es un espacio donde los vecinos suelen pasearse por todo el largo del año. El barrio es agradable, junto con Saint-Mandé, hacen la muralla este-sur de París, donde voy ahora en dirección a San Mauro de las Fosses. El lago recibe su nombre del general Pierre Domesnil, nacido al oeste de Correza. A la época de la restauración de la República, Domesnil fue miembro de la guardia que sirvió de guía a Napoleón Bonaparte en las campañas de Egipto. La isla de Reuilly es una isla artificial con una superficie aproximada de 2,5 hectáreas, de forma similar al dedo índice de la mano señalando hacia el sudeste. Mide 300 metros de larga y 100 metros de ancha. Ocupa el centro del lago Domesnil, en el lado oeste del bosque de Vincennes.
En su extremo oriental, la isla de Ruggi cuenta con una gruta artificial y unas cascadas creadas alrededor de 1860 por el arquitecto David. Es muy parecida a su cascada a ella del parque de Boutre-Chaumont, un jardín público situado al noroeste de París, en el 19 distrito. El bombeo de agua a esta gruta artificial primitiva es un proceso totalmente ingenioso que implica la instalación de un sistema de tuberías hasta el punto de origen del agua. Hace unos 150 años la gente ya sabía cómo crear cuevas de los hombres prehistóricos para el disfrute de niños y adultos. Estos hombres prehistóricos también fueron creados de la misma manera que crean sus habitantes. Quizás se sientan como si hubiesen viajado en el tiempo a la prehistoria, aunque esta cueva es perfectamente segura. Puedes volver a casa y pasar la noche sin ningún problema. Encima de la cascada está dominada por un kiosco romántico inspirado en un jardín inglés de Shakespeare in Love, donde las parejas de enamorados del barrio se prometen en matrimonio a los Romeo y Julieta. Una rotunda romántica con una glorieta bajo una sombrilla y una gruta. ¿Qué más podría pedir una pareja cuando el amor de su vida flute como agua de manantial? Andando hacia San Mauro de las Fosas, en un día tan bueno es un placer introducirte a la sombra de los árboles del bosque de Vincennes. El bosque de Vincennes es una zona boscosa ubicada en el distrito 12 de París, con una extensión de 1000 hectáreas, de las cuales más de la mitad son arboladas. Es el mayor espacio verde de París, superando al bosque de Bolonia, situado al oeste de la capital. Numerosas instalaciones ocupan este paraje que limita con la ciudad de Vincennes. El bosque de Vincennes es un vestigio del bosque que cubría los alrededores de París en la antigüedad. En el siglo XI era un bosque cercano a la confluencia de los ríos Marne y Sena, no apto para el cultivo. El documento más antiguo mencionando el bosque es relativo a la abadía de San Mauro de las Fosas, del año 850. Todos los documentos posteriores se refieren al bosque como propiedad real, sin especificar a su verdadero propietario. Las tierras de San Mauro de las Fosas y el bosque de Vincennes pertenecían a un posible y nuevo propietario llegado de Viena en Suiza
convirtiendo estas zonas a las nuevas culturas de Oriente y de ahí su nombre San Mauro o San Mauro. En agosto de 2017 se inauguró una zona naturista de un cuadrado de 85 metros de lado en presencia del alcalde, ubicada en el claro del bosque. El arroyo Gravel es un curso de agua artificial que imita un torrente de montaña ubicado en este bosque de Vincennes, París. Nace en el lago Gravela, hoy el lago del hipódromo de Vincennes, al sur del bosque, y fluye hacia el noroeste en dirección al lago Domesnil, tras dividirse en dos ramales cerca de la ruta de la Tobella. Sus aguas provienen desde el Sena, bombeadas y almacenadas en el lago de Gravela, el punto más alto del bosque de Vincennes, antes de ser distribuida por arroyos a los otros 3 lagos del parque. Este arroyo es un ejemplo de la ingeniería hidráulica llevada a cabo en la segunda mitad del siglo XIX para transformar este bosque de Vincennes en un paseo público inspirado en los grandes parques de Londres. La iglesia de San Nicolás es una iglesia católica romana ubicada en San Mauro de las Fosas, en el departamento de Val-de-Marne, en Francia. Madrid forma un bucle donde confluye el río Tajo con el río Jarama. París tiene un bucle al sur cerca de la confluencia del Marne donde acaba el bosque de Vincennes. Hay un milagro ocurrido en esta capilla de San Nicolás del pueblo de Fosset. Lo llaman el milagro de la lluvia, conocido por 2 manuscritos de la abadía. Tras una dramática sequía que azotaba la Europa occidental, los monjes organizaron una procesión de las reliquias de San Mauro. A su regreso se desató una violenta tormenta. Durante 9 siglos se realiza una peregrinación cristiana a esta iglesia de San Nicolás. Según la historia, el abad encargó una estatua de la Virgen María a un escultor en el año 1050. La estatua aparecería milagrosamente en el taller. Según la tradición, la estatua es archeiropoieta, es decir, hecha sin manos. Inicialmente la estatua fue confiada a las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl después de la Primera República, y durante la Revolución Francesa la iglesia abacial fue destruida, pero la estatua sobreviviría y posteriormente instalada en la iglesia de San Nicolás. Uno de estos milagros de esta iglesia de San Nicolás es por la herradura de la buena suerte. Debido a la forma de herradura hace el río Marne encerrando la plana de San Mauro de las Fosas. Hay una página de internet de los 1000 años de herraduras de la buena suerte. Una leyenda cuenta que un día se acercó a Dustán una extraña criatura bípeda que le pidió que errara sus pezuñas. Dustán o Tristán fue abad de Londres y Canterbury, canonizado como santo de la Iglesia Católica. Al darse cuenta de que las tenían hundidas, Dustán comprendió que se hallaba en presencia del diablo. Le dijo que para hacer bien su trabajo debería atarlo a la pared y, a continuación, comenzó a clavarle las herraduras de una forma tan dolorosa que el diablo le suplicó que parara y le soltara. Como condición para liberarlo, Dustán hizo prometer al demonio que jamás entraría en una casa en la que hubiese colocada una herradura encima de la puerta. Este sería el origen de la herradura de la suerte. Para visitar las ruinas de la abadía de San Mauro, empezaré cruzando la parte alta del recinto abacial, pero también se puede acceder a ella bajando desde la iglesia de San Nicolás hacia el río Marne. Las ruinas se ven entonces a la derecha. Este parque seco se encuentra en la parte alta de la antigua abadía, donde se alza la estatua del levita de Efraín, obra de Jules-Jacques Lavatou. Me sorprendió mucho no encontrar ningún artículo ni página web al respecto.
Solo hay una reseña de TripAdvisor, una plataforma online de recomendaciones y reservas que ayuda a los viajeros a planificar sus viajes. La antigua abadía se ubicaba en una colina, orientada al norte hacia el estribo y al este hacia el meandro del río Marne, y donde comienza dicho meandro. La colina, la orientación, el meandro del río Marne se corresponde exactamente con la disposición lógica de un gran complejo monástico medieval. La abadía se encontraba en una elevación formando una montaña o una colina al parecer natural, un pequeño promontorio con vistas al norte, al este el comienzo del gran meandro del río Marne, al sur tierras de cultivo y al oeste hacia Créteil el istmo conectando la península con el resto de la meseta. Esta ubicación ofrecía una protección natural, control visual del río, un suelo más seco con el de las riberas y un emplazamiento ideal para los edificios monásticos a la época. La abadía se sitúa precisamente donde el río Marne comienza a serpentear alrededor del río. Es un lugar muy particular, el río forma una península casi completamente cerrada y la abadía se encuentra al inicio de este meandro, lo que otorga un control tanto simbólico como práctico sobre la entrada al mismo. Los monjes sabían elegir sus emplazamientos. Al parecer, hasta la fecha, no hay pruebas que confirmen la existencia de estos restos y ruinas de la magnífica abadía, ya que fueron descubiertos en su estado actual. No se ha encontrado rastro alguno de antiguas murallas ni fortificaciones, solo ruinas. Para analizar la situación punto por punto, Émile Lambin en su pequeño libro ajusta. Tras afirmar que existían pruebas de que las copias de los primeros documentos relativos a la fundación de la abadía habían sido alteradas e interpoladas para establecer una tradición falsa, fue necesario explicarnos la presencia de los restos vistos en el siglo XI por la persona anónima. En otras palabras, las primeras menciones de este lugar se remontan al año 1000, pero existen otras versiones de la historia de San Mauro sobre la fundación de la abadía unos siglos antes. A la derecha de su entrada principal se encuentran restos del antiguo claustro, pero lo que es mucho más notable es el muro que bordea el callejón sin salida que aún hoy se llama claustro al final de la abadía. Este muro de enorme grosor, en nuestra opinión, es un vestigio del antiguo castrum de Begaudes. En cuanto a los vestigios de la abadía, para Émile Lambin, unas ruinas vistas por un anónimo en el siglo XI no eran más que unas fundaciones de un templo dedicado a Silvio, dehesa o divinidad. En nuestra época moderna, Lambin sostiene un centro o colegio en el segundo siglo por la existencia del marcaje de una piedra en las ruinas de la abadía. En el libro de historia de Émile Galtier dice: la abadía es una de las fundaciones monásticas más antiguas de la región de París, existente desde principios de la Edad Media o el siglo V. Galtier escribe sobre la construcción de una iglesia abacial o colegiata en los siglos XII y XIII, pero en 1750, poco antes de la Primera República Francesa, el arzobispo de París ordenó la demolición de estos edificios. No explica el motivo, pero se presume que esta iglesia no prestaba mucha atención al Vaticano. El lugar se transformó entonces en la residencia del señor Bourrier, quien construyó sobre las ruinas de la abadía una villa neorrenacentista del modo clásico italiano y convirtió los establos de los canónigos de la Villa Burrieres en un edificio escolar bajo la tutela de las monjas dominicas. En el siglo XX,
El sitio se convirtió en un parque romántico y los vestigios que quedaban del recinto fueron destruidos para la construcción de una residencia de ancianos. Según esta vez también Émile Galtier, la abadía fue fundada en el 650 de la Edad Media. Después ha sido destruida y reconstruida varias veces para hacer mártires a los creyentes de Dios. Pero yo me digo, ¿mártires de quién o de qué? Las reliquias de San Mauro llevadas a la abadía en el año 866, pero la iglesia fue dedicada a San Mauro solo a partir del siglo XIII. Según Émile Galtier, un monje de la abadía de San Mauro, autor anónimo de la vida de San Babolín, alrededor del año 1000, primer abad de dicha abadía, atribuye a Julio César la construcción de un castillo, una fortaleza protegida por un foso y una muralla que bloqueaba la entrada a la península. Este monje fue testigo presidencial quien describió los restos de un castillo y de un foso que aún eran visibles en su época. ¿Quién era San Mauro? La historia de San Mauro, según las notas enciclopédicas no oficiales, Mauro, el Gran Golfo, nacería al norte de África por los años 500 y moriría en Francia. Fundaría la abadía de Glanfeuil, en un pueblo al oeste de Tours. Fue llamado San Mauro después de su muerte. También se le dijo el de la Loire, el de Anjou. No existen relatos fiables sobre la fundación original de esta abadía del Gran Golfo, cerca de la Bretaña. Las excavaciones de finales del siglo XIX revelaron un posible monasterio merovingio construido sobre las ruinas de una villa romana. La primera mención de Glanfeuil data de mediados del siglo VIII, cuando estaba en posesión de Gaidolfo de Rávena, quien agotó sus recursos hasta que el monasterio quedó reducido a poco más que una ruina. La opinión actual, según la Wikipedia alemana, es que Mauro es una figura histórica, mientras que la vida de Fausto es una invención de Odón de Penis, abad de San Mauro de las Fosas alrededor del año 850. Las reliquias de Mauro fueron trasladadas a la abadía de San Mauro de las Fosas cerca de este año 850. Los restos se han perdido a través del tiempo y no se tiene ninguna noticia de este religioso. El origen del nombre de San Mauro de las Fosas podría tener su origen en fosas comunes o tumbas que alguna vez se ubicaron dentro de este círculo o anillo, o quizás en un circuito carcelario o una prisión muy antigua donde los prisioneros jamás podían escapar, en lugar de un cementerio. Esto me lleva a imaginar a este bucle de una forma artificial y no natural. Las galerías subterráneas conectan con las áreas de servicio, bodegas, desagües y pasadizos internos entre los edificios. Se ubican en las laderas. Las galerías subterráneas conectan con las áreas de servicio, bodegas, desagües y pasadizos internos entre los edificios. Se ubican en la ladera, nunca en la cima. Los monjes tenían aquí terrazas de viñedos, ahora erosionadas pero documentadas en los archivos del Vas de la Marene, que es la parte al pie de la colina hacia el actual distrito de Varenne. Las galerías solo se pueden visitar con un guía municipal previa inscripción en fechas específicas anunciadas por el Ayuntamiento de Sant Maur de las Fosses. Las visitas son organizadas por el Ayuntamiento de Archivos y Patrimonios de la ciudad. Se realizan varias veces al año, generalmente durante las jornadas del patrimonio, las jornadas de arqueología y en sesiones especiales anunciadas en el sitio web municipal. Aunque la puerta no tiene cerradura, se considera cerrada al público. El cierre se debe a razones de seguridad, posibles derrumbes, terreno irregular, falta de iluminación y un ambiente cerrado. En el
el capítulo 4, Emile Lambin afirma: vayamos a examinar los restos. Los restos que quedan son escasos. Sin embargo, lo poco que se conserva respalda la tesis que planteamos sobre la sustitución del campé del fossé de Begaudes. Lambin no dice nada sobre un menhir, o él no lo conocía, o el menhir ha sido puesto en este emplazamiento después de 1850. Del libro de Émile Galtier, tras examinarlo, el señor Ligay reconoció que se trataba de un cementerio de la Edad de Piedra, lo que los arqueólogos denominan un carnillú. Todos los enterramientos contenían objetos de piedra sin el más mínimo rastro de metal, bronce, por ejemplo, cuyos restos se encuentran en el suelo cerca de los menhires. Debe concluirse que los enterramientos datan de la Edad de Piedra y de un periodo muy remoto. El menhir de la valla es un bloque de piedra granítica, la cual mide, que sembra provenir de afloramientos vecinos. Ella mide 2,5 metros de alto y por 1,5 metros de ancho a la base y cerca de 1 metro de espesor en medio. Su peso se estima a 7 toneladas. El menhir fue descubierto antes de 1876, volcado y semienterrado en los terrenos de una villa. El propietario lo mandó trasladar y volver a erigir donde aún se encuentra. Según Pierrard, la piedra fue objeto de un culto dedicado a Belenus durante el periodo galo, pero no existen pruebas que respalden esta afirmación. Según Perrault Dabot, la piedra fue erigida originalmente cerca de una plaza pública donde se celebraba una antigua feria. Las galerías de Tres Fontanas, La Valla, cerca de Saint-Dizier, un lugar completamente distinto a Saint-Maur. No guardan ninguna relación alguna con los pasadizos subterráneos medievales de la abadía de Saint-Maur. Las galerías de Tres Fontanas constituyen un caso muy particular que se corresponde exactamente con la galería abovedada situada tras la antigua abadía cistercense de Tres Fontanas. Arquitectura cistercense del siglo XII, piedras macizas, arcos regulares y una galería de establos. Los elementos visibles indican una bóveda de cañón simple. Esta es la forma más común en las galerías medievales de acceso al mezanamiento o drenaje. Piedras muy regulares, esto no corresponde al siglo XIX, es anterior probablemente de los siglos XII y XV. Una entrada reforzada con una puerta, esto significa que el sitio es conocido por las autoridades, está protegido pero aún no está abierto al público. Una galería que continúa, es evidente que no se detiene a los 2 metros, se extiende profundamente bajo tierra, lo que descarta una simple bodega.
Aún se conservan restos de la abadía, el pilar norte del coro de finales del siglo XIII, el muro de la bodega de principios del siglo XII, las bases de las columnas de la capilla de Nuestra Señora de los Milagros, siglo XII, y la torre Rabelais del siglo XIV con una tronera. Además, el testimonio de este autor es indiscutible respecto a la existencia de un foso y una muralla que cruzaban el istmo. Esta figura religiosa es un testigo presencial que describe con precisión los restos aún visibles en su época. Incluso hoy, dice, refiriéndose al castillo fortificado, se encuentran grandes piedras talladas en cuadros, fruto de una gran maestría romana que entonces servían de cimientos para esta misma estructura. Pero en el lado occidental que da a la ciudad de París se erigió una muralla muy sólida que sobrepasaba el foso y que de un curso de agua a otro surcaba el terreno con una hendidura, según la Wikipedia alemana. Siguiendo al historiador anónimo, podemos aceptar que la muralla del foso y el castillo parecen haber sido construidos por los romanos. Las proporciones y la forma de las piedras talladas en cubas eran en efecto características de la arquitectura romana o ciclopediana. En el día de hoy las autorrutas y los trenes sobrevuelan esta zona. La ubicación del foso y del castillo del César no ha sido determinada por los historiadores y no se tiene noticia de ninguna descubierta arqueológica. Es posible que la fortaleza coronara la colina donde hoy se encuentra la antigua abadía de San Maur. En cuanto al foso, la estrategia topográfica histórica del sitio hace suponer diversas hipótesis. Si esta zanja se llenara de agua del Marne y la excavación de esta zanja no era posible si se compara con las gigantescas obras que los romanos realizaron en otros lugares. Según los cálculos, la zanja podría haber tenido una longitud de 800 metros, página 19 del libro de Émile Galtier, y una profundidad de 11 metros. En la página 31 dice: el padre Ignace Sanson escribe en 1650 que Massimiano cometió una masacre pasando a todos a cuchillo y arrasando el castillo hasta que solo quedaron los profundos fosos, llenos de las ruinas de las torres y murallas, razón la cual, al no quedar nada salvo los fosos, al sitio se le dio el nombre de las fosas. Añade que se accedía a la fortaleza por un puente, puesto los textos se referían a la península de San Mauro como isla, y Galtier y compañía buscan una muralla franqueada por torres mencionadas en relatos anteriores. En San Mauro de las Fosas había viñedos, y mucho. Los monjes cultivaban viñas en terraza, en la ladera, huertos, jardines amurallados, piscifactorías en el río Marne. La forma del meandro creaba un microclima cálido, una orientación sureste ideal, protección contra el viento y un suelo bien drenado en las laderas. Era perfecto para la vida. No está claro si ellos crearon el meandro, pero sin duda supieron aprovecharlo al máximo. La abadía en la colina, una elección estratégica y agrícola. La colina mira al norte, al este se abre hacia el meandro. Las pendientes son suaves y el agua es fácilmente accesible pero manejable. Los monjes elegirían este lugar porque la colina es seca, el meandro ofrece protección como una muralla natural. El río Marne proporciona agua, pescado y transporte, y las laderas son ideales para los cultivos. ¿Por qué aquí? Orientación este-sureste, sol de la mañana, suelo seco y bien drenado, pendiente suave ideal para la vid. Esta es la zona entre la abadía y el río, ahora urbanizada, pero los antiguos registros de la propiedad muestran claramente parcelas de viñedos. ¿Se finisce Rosario ya?
El jardín de Beas a San Mauro de las Fosas, o el jardín de Urbis en inglés, es justo la línea Venecia-Viena en Suiza y la Notre Dame de París. Yo vi a recorrer el lado oeste de la Boucle desde este jardín de Urbis y tirar alguna foto y vídeo. El jardín de Urbis a Saint-Maur-des-Fosse es un lugar muy particular, a la vez histórico, popular y recientemente puesto en valor. He aquí una síntesis clara y completa basada sobre las fuentes las más recientes. El jardín en la actualidad es un espacio a orillas del río Marne, ubicado en la Quai Winston Churchill, en el barrio de La Varenne. Está abierto las 24 horas y es muy popular para pasear y relajarse y practicar deportes. Desde 2026 cuenta con una zona de baño gratuita, vigilada y segura, abierta desde el 20 de junio al 20 de julio de 2026, sin necesidad de reserva, un legado de cafés ribereños y actividades de ocios en la Marne. La historia de este lugar se remonta a la época dorada de los cafés ribereños, los deportes acuáticos y las populares reuniones dominicales a orillas del Marne durante los siglos XIX y XX. Las islas de Saint-Maur atraían a multitudes que acudían a nadar, bailar y pasear. El jardín de Urbis es uno de los últimos vestigios de esta cultura de ocio ribereño. En cuanto a este bucle o anillo hacia la Marne al sureste de París y dirección a la Suiza, este rizo hace una desviación y contorna un sitio en circuito de unos 5 kilómetros de diámetro más o menos, particularmente fabricado por la mano del hombre hace un tiempo incalculable para profitar de un campo de agricultura, un campo humedecido por el río de la Marne. Desviar este río a la entrada de París para crear un campo fértil de unos 5 kilómetros de diámetro es una proeza, sin hacer mucho caso a las guerras y conflictos. Es un trabajo formidable de los antiguos habitantes de París. El estudio del terreno de la Boucle y su topografía según Emilio Lambin, aunque el suelo de Saint-Maur ha sido alterado en diversas épocas en su parte alta, la configuración del terreno no ha cambiado mucho en general. Emile Lambin lo estudia con detenimiento, observa que este terreno a la entrada de la península forma una colina al norte que desciende hacia el sur. Al pie de esta colina al norte, en la misma orilla de la Marne, se construyó la abadía de Fossé en el siglo VII, que conservó este nombre hasta el siglo XIII, cuando pasó a llamarse Saint-Maur de las Fosses. Fue en la cima donde en el siglo XVI la abadía quedó securizada con un castillo dicho del capítulo. En fin, sea como fuese, las repúblicas romanas o similares siempre han tenido las guerras de oposición unos contra los otros. Los césares no serían un ejército de paz parecido a los americanos en la Segunda Guerra Mundial, quienes serían los enemigos de los habitantes de París. El estudio de la topografía de Saint-Maur y de los restos encontrados allí no permitiría indicar de forma precisa la ubicación del campamento y el lugar donde se encontraba la muralla y la zanja que cerraban la península del Marne, ni bucle ni fosa, sino una península cerrada al sur del bosque de Vincennes. Pero ¿qué cosa guardarían en esta península de unos 5 kilómetros de diámetro? ¿Cómo podemos explicar la forma de bucle de Saint-Maur que se asemeja a una isla? La forma del bucle de Saint-Maur se explica fácilmente. El pueblo se encuentra completamente dentro de un meandro muy cerrado del río Marne, casi totalmente encerrado sobre sí mismo. Este fenómeno es geólogo y fluvial y puede ser artificial.
Y lo raro es que esta línea directa desde la Notre Dame o centro de París hasta Venecia, pasando por la Viena suiza, pasa justamente por el medio de este lazo. Lazo podría ser hecho expresamente, yo quería ajustar. ¿Por qué la Marne forma esta isla? Se sostiene de un antiguo meandro natural. Los ríos sinuosos como el Marne crean adornos como en arquitectura de líneas sinuosas y repetidas. El agua erosiona la orilla exterior y deposita sedimentos en la orilla interior. Con el tiempo esto crea una curva cada vez más pronunciada. Saint-Maur se ubica precisamente en la última gran curva del río Marne, descrita como una curva de horquilla muy pronunciada en el atlas paisajístico del Val de Marne. Una península casi cerrada. La curva es tan cerrada que casi encierra por completo el territorio municipal, dejando solo un estrecho istmo en el lado de Joinville-le-Pont. Esto da la impresión de una isla, aunque no lo sea en sentido estricto, un sitio naturalmente protegido. Históricamente este meandro ofrecía protección natural, agua a lo largo de casi todo su perímetro, tierras fértiles gracias a los depósitos fluviales y fácil acceso para la navegación. Esta es una de las razones por la que la abadía medieval se estableció allí muy pronto. En resumen, Saint-Maur de las Fosses tiene su forma singular porque está construida en un meandro casi completamente cerrado del río Marne, lo que le da la apariencia de una península sinuosa. No se trata de una construcción humana, sino de una formación fluvial natural moldeada a lo largo de miles de años. Me pregunto si el meandro se creó específicamente con este propósito, quizá para crear terrenos agrícolas para viñedos. Al observar el meandro de Saint-Maur de las Fosses desde el suelo, da la impresión de ser un espacio diseñado, casi demasiado perfecto para ser natural, pero no. La última vuelta a Saint-Maur. Domingo 31 de mayo, casi 1 de junio. Voy a dar la vuelta a la bucle de Saint-Maur, al rizo, por el otro lado, por el lado derecho. Según dicen, el meandro no fue creado por humanos, ni por la abadía, ni por los viñedos. El meandro es completamente natural, formado por la erosión fluvial a lo largo de miles de años. Pero los monjes aprovecharon esta forma excepcional para urbanizar sus tierras, sus jardines, sus piscifactorías y sus viñedos. Un meandro natural no es una creación humana. El Marne, como todos los ríos del curso lento en las llanuras, forma meandros, erosiona la orilla exterior, deposita sedimentos en la orilla interior, serpentea gradualmente y finalmente crea una península. El meandro de Saint-Maur de las Fosses es uno de los meandros más espectaculares de la isla de Francia. Existía mucho antes que la abadía. En el documento Atlas de Paisajes de Val de Marne, unidad número 44, la bucle de Saint-Maur te explica una antigua llanura pantanosa y un centro histórico aún reconocible, considerada durante mucho tiempo peligrosa y propensa a las inundaciones. Esta llanura baja se utilizó inicialmente para la agricultura, las tierras arenosas y sin cultivar se usaban para el pastoreo de ganado y como reservas de caza. Las casas están construidas sobre terrazas ligeramente elevadas sobre el nivel de la Marne. De la abadía, de las antiguas fincas agrícolas y forestales, solo quedan algunos vestigios perceptibles, como la Torre Rabelais y la Villa Burrieres, o incluso las antiguas fortificaciones conservadas en el Parque Parangón, junto al centro histórico de Saint-Maur de las Fosses.
Las orillas opuestas cóncavas siguen el mismo desarrollo marcado por la atmósfera rural y natural que ofrece el Marne. Un canal controlado y una llanura baja completamente urbanizada. La apertura del canal en 1825, que va desde Joinville-le-Pont hasta San Mauricio, permitió desviar la ruta hacia el meandro y ahorrar así 13 kilómetros. Esta estructura marca el inicio del desarrollo urbano de la llanura, que se hizo más accesible gracias a las esclusas y sus presas. Hoy en día está parcialmente enterrado bajo la carretera D148, pero sigue su uso para la navegación de recreo. Los parisinos adinerados llegan para construir sus segundas residencias para los domingos en forma de urbanizaciones. Al mismo tiempo, los obreros se instalan allí como albañiles. Estas actividades se generalizan con la llegada del tranvía y el desarrollo del ferrocarril. A pesar de algunas inundaciones memorables en 1910 y 1924, su carácter residencial y vacacional se confirma rápidamente. Cada uno de los 8 barrios del circuito de Saint-Maur tiene su propio carácter, vinculado ya sea a su ubicación, por ejemplo, el barrio del Parque, o al nombre de la promotora Barrio de Adamville. Al llegar al puente de Joinville, me di cuenta del canal atraviesa de lado a lado Saint-Maur de las Fosas, un elemento discreto pero esencial del meandro del río Marne. El canal cruza el río Marne de un extremo a otro, conectando el Alto Marne hacia Joinville-le-Pont con el Bajo Marne hacia Créteil. Fue excavado en el siglo XIX para facilitar la navegación y evitar el largo desvío del río alrededor de la península de San Mauro. Construido entre 1837 y 1843, 100 años más o menos antes de las guerras, para la navegación fluvial, modernizado en el siglo XX para barcazas industriales. Actualmente se utiliza principalmente para la regulación hidráulica y la navegación recreativa. La función estructura es de 2 kilómetros de longitud aproximadamente, ancho de unos 30 metros, cuenta con 2 esclusas. La isla de Fanac, en Joinville-le-Pont, es una de las islas más emblemáticas y mejor conservadas del río Marne. La isla Fanac es una isla fluvial en el río Marne, en el departamento de Val-de-Marne. Es el único acceso mediante una escalera o un ascensor situado en el centro del puente de Joinville. Es una de las pocas islas de Francia accesible en ascensor, lo que hace bastante singular. Actualmente, la isla es una zona residencial muy tranquila, con aproximadamente 40 casas. Muchas de ellas antiguas, algunas de ellas artísticas o pintorescas. Gran parte de ella está catalogada por su valor paisajístico desde 1965. La isla es conocida por sus residencias de artistas, su ambiente de pueblo ribereño, sus pequeños paseos peatonales, su singular patrimonio arquitectónico, pabellones, villas, estudios. Los documentos cuales yo utilizo son personales y sin su uso, pero es accesible a todo el mundo, yo imagino. Originalmente la isla era agrícola. Comenzó a urbanizarse a finales del siglo XIX, al mismo tiempo que la ribera del río Marne. Ha albergado cafés al aire libre, incluyendo el famoso Chef Julián, descrito por Émile Zola, estudios de artistas, clubes náuticos históricos. El antiguo Chef Julián ahora alberga la Escuela Municipal de Música, según el web de turismo y ocio de Val-de-Marne.
La isla cuenta con instalaciones deportivas tipo Club de Piragüismo en Aguas Bravas de Joinville, Club de Remo de Marne y Joinville, fundado en 1883, reconstruido tras un incendio en 2005. También se puede recorrer la isla a pie, cosa que yo hago en este vídeo, pero poco común en una isla habitada. Los pabellones son típicos de principios del siglo XX, un antiguo taller de construcción naval, una villa monumental con torretas neomedievales ahora convertida en escuela de bellas artes. Las leyendas antiguas sobre este pueblo es uno de los aspectos menos conocidos de Saint-Maur de las Fosses. Este antiguo pueblo ha dado origen a muchas leyendas locales, algunas vinculadas a la abadía, otras al río Marne o a lugares específicos. Las más destacadas son los milagros de Saint-Maur del siglo VI. La figura fundadora del pueblo es Saint-Maur, discípulo de San Benito. La tradición le atribuye varios milagros, entre ellos el milagro del paralítico. Se dice que Mauro curó a un hombre que no podía caminar, lo que atrajo peregrinos al pueblo. Protección contra las inundaciones. Se decía que la presencia del Saint-Maur protegía la península de las crecidas del río Marne. Estas historias reforzarían el prestigio de la abadía y atrajeron fieles durante siglos. La leyenda del meandro encantado, transmitida en relatos del siglo XIX, cuenta que el río Marne formó este meandro para proteger un lugar sagrado. Según la tradición oral, el río desvió su curso como un brazo que abraza. Esta poética imagen se utiliza para explicar la peculiar forma de la ciudad antes de las explicaciones geológicas modernas. Los pasadizos subterráneos de la abadía, como muchos antiguos lugares religiosos, la abadía de Saint-Maur ha inspirado historias sobre galerías secretas que conducen bajo el Marne, tesoros escondidos por los monjes antes de las invasiones normandas, criptas olvidadas donde se dice que reposan reliquias. Ninguna evidencia arqueológica ha confirmado estas historias, pero han alimentado la imaginación local. El fantasma del Castillo Condé. Se decía que el castillo, destruido en el siglo XIX, estaba embrujado por una dama blanca. Según relatos de principios del siglo XX, la dama blanca aparecía cerca del antiguo foso o en los jardines, siempre en silencio. Este tipo de leyenda es común en antiguas fincas nobles, pero esta ha dejado una huella imborrable en la historia de Saint-Maur. Los fosos protectores. El nombre de San Mauro de las Fosas proviene de los fosos defensivos excavados en la Edad Media. Una creencia popular sostenía que estos fosos eran imposibles de cruzar de noche, que estaban custodiados por espíritus que protegían la abadía. Probablemente esta era una forma de disuadir a los intrusos. Después del domingo hacer la promenada del Jardín Beach a la izquierda, cogí el autobús, me llevó al Parque Tremblay. Es otra bucle o rizo de la Marne antes de llegar al río Sena, un poco antes de la bucle de Saint-Maur de las Fosses. Está aquí. Este parque toma su nombre de un pueblo llamado Le Tremblay o Le Tremblay, que también dio nombre a la avenida de Tremblay. En este parque había un hipódromo, el de Tremblay, el cual se inauguró en 1906. La última jornada de carrera se celebró en 1967. La construcción del parque Tremblay fue en 1960. Primeramente se estudió construir un gran complejo deportivo en el bosque de Vincennes, pero en vez de talar miles de árboles, se sugirió estudiar la construcción en el antiguo hipódromo de Tremblay. Es decir,
cambiar de lugar el hipódromo de carreras de yeguas y quedó definitivamente establecido el concepto de uso permanente para este recinto deportivo. Las instalaciones ecuestres fueron completamente demolidas en 1968, dando paso a este extenso parque público. El lugar y sus actividades están en el campo de golf del parque de Tremblay. Fue uno de los primeros campos de golf urbanos de Francia. Cuenta con pistas de entrenamiento de tenis, canchas de vóley playa, baloncesto y balonmano. En un parque interdepartamental administrado conjuntamente por el Ayuntamiento de Val-de-Marne y el Ayuntamiento de París. San Mauro de las Fosas tiene una larga historia estructurada en torno de un meandro del río Marne y una abadía medieval que dio forma a toda la ciudad. En las enciclopedias viene derivado de la palabra latina maurus. El término se utilizaba originalmente para describir a los bereberes y otros pueblos de la antigua provincia romana de Mauritania, en lo que hoy es el norte de África. Con el tiempo se aplicó cada vez más a los árabes que visitaban Europa. Sin embargo, la palabra morisco fue dada a los árabes residiendo en Europa occidental, sobre todo ellos viviendo a orillas del Mediterráneo. La llegada del cristianismo en la península ibérica, según recita el apóstol Pablo en la Biblia, convertidos al cristianismo de forma voluntaria, los árabes convertidos pasaron a ser denominados moriscos. ¿Qué significa al-Ándalus en árabe? Es una manera indirecta de referirse al lugar por donde se pone el sol o el lugar donde rezan a la Meca. Dice un historiador griego que los árabes transliteran la tierra de Venus. Para los españoles es poniente. En la era hispania de la antigüedad clásica significaba andaluz, por el lugar donde el sol alumbra más tiempo. Los mozárabes es el nombre que se da a los primeros habitantes árabes, se adaptando en la península ibérica. La investigación moderna considera del gran valor esta fuente para un periodo de escasos recursos bibliotecarios fiables. Si se considera la fuente narrativa más próxima a esta época, se describe una evolución de los reyes visigodos en árabes sobrevivientes. Los askenazis es el nombre dado a los árabes y hebreos asentándose en la Europa central y oriental, Hungría, Austria y sobre todo en Alemania, anteriormente a la Edad Media o Medioevo. Los árabes hubiesen invadido la Germania, no solo la Viena austriaca, y así instalar sus religiones de la Arabia Saudita a ver los otomanos. ¿Quiénes son los moros? Maures en francés, en portugués muro. Se trata de tribus bereberes que habitaban al norte de África, a veces como nómadas. Se sabe de ellos desde la época visigoda también, después del fin de la República Romana. Estos visigodos son los ascendientes de la monarquía actual europea. La arabización de esta monarquía europea se produjo principalmente en las ciudades, donde muchos de ellos trabajaban activamente en la administración y las finanzas. La antigua palabra griega maurus significa oscuro, alude al color de la piel de los moros. Algunos historiadores antiguos han encontrado que el nombre de la región era Mauricio. Desde Marruecos. Los sarracenos es uno de los nombres que se daban durante la Edad Media en Europa a los pueblos de fe árabe. Todas denominaciones tales de árabes, maometanos, ismaelitas o agarianos, las distinciones entre todas las tribus árabes venidas del este o del sur hacia el centro de Europa desaparecen en escritos posteriores. El uso de estos términos es particularmente relevante, ya que la descripción en crónicas de estas tribus distingue por una parte a los moros, bereberes de origen africano, a los sarracenos
de la península de la Arabia Saudita, compuesta también por sirios. Según las investigaciones, este contingente, comparable a una aristocracia gobernante, era considerablemente menor. Todo esto, según la Wikipedia alemana, tiene un gran valor a su trabajo de investigación, sobre todo la crónica mozárabe y la antigüedad tardía. Dice: los siglos comprendidos entre Diocleciano y Mahoma representan un periodo de transición en el que resulta difícil establecer divisiones claras. Los sarracenos, dice este documento alemán, son moros de origen bereber. Acamparon unas décadas antes del año 1000 en la región suiza del Valais, cerca del Col del Gran San Bernardo. Después llegarían a Coire, a Sangal. Se asociaron topónimos suizos como invasores. Incluso en los casos en que dicho topónimo podía derivar lingüísticamente del nombre de los sarracenos, tal por Rentuy, cuyo blasón es un jabalí, sarracino, sarasa, tienen un significado más extraño y antiguo, raro. El Diccionario Histórico de Suiza afirma: la investigación lingüística contradice la etimología árabe recurrente de ciertos topónimos y montañas del Valais. El Diccionario Histórico de Suiza afirma: la investigación lingüística contradice la etimología árabe recurrente de ciertos topónimos y montañas del Valais. Los sarracenos serían vulgarmente bandidos en los Alpes tipo Curro Jiménez y piratas llegando a la Costa Azul remontando el río Ródano hasta Suiza. En fin, la primera invasión mauresca otomana en lenguas orientales y berebere en Occidente penetra por España una parte y la otra por Hungría. Alemania es asediada para el siglo 600. No tengo ningún documento para probarlo, pero la religión cristiana había llegado ya a esta época del principio del medioevo. Esta es la Marne, que la he encontrado al salir del Parque Tremblay. Voy a Joinville, Le Point. Esto sería el principio de la Marne, de la bucle, de lo que es el rizo de la Marne que hace Saint-Maur-de-Fossés. Entonces aquí es cuando comienza a desviarse en este lado, que tienes el bosque de Vincennes allá arriba, como unas colinas que desviaría. Entonces este bucle o rizo se ha hecho expresamente en la antigüedad para hacer un parque de agricultura. Se llama Saint-Maur-de-Fossés. Allí arriba el bosque de Vincennes, donde lo cruzan trenes, autopistas. Como se ve ahí al fondo, hay como un canal que atravesaría derecho la Marne hasta el otro lado de Saint-Maur-de-Fossés.